Buenos días, comandante. Le habla Pablo Matos del Faro RD. Una entrevista exclusiva para nuestro canal de YouTube también, del Faro, con el señor comandante Castán Jiménez, César Castán Jiménez. Comandante, hacer una entrevista exclusiva para el periódico en estos momentos. ¿Qué es el Cefrón? Ya que se está hablando actualmente de la frontera. Buenos días, Pablo. Inicialmente quiero decirle a los oyentes o televidentes de Faro RD que respondo al nombre del licenciado César Nicolás Castán Jiménez, mayor general retirado del Ejército de la República Dominicana. Con relación a la pregunta, para ponerlo en contexto, quiero expresarte que luego de la subida al poder del doctor Leonel Fernández en el año de 1996, él ordenó un proceso de modernización del Estado Dominicano. Dentro de ese proceso de modernización del Estado Dominicano, como es natural, la Fuerza Armada también tenía que ser sometida a ese proceso. Inicialmente se hizo un estudio, una planeación estratégica para determinar cuáles eran las capacidades y fortalezas de la institución, de la Fuerza Armada. Ahí se determinó que habían muchas debilidades. Había fortaleza, pero también habían debilidades. En ese sentido, se determinó que había que mejorar los servicios en todos los aeropuertos internacionales. También mejorar los servicios en todos los puertos de la República Dominicana, ya que había mucha evasión al control del servicio, ya que los polizontes eran atrapados en playas extranjeras luego de salir en avión o en barco mercante de la República Dominicana. De igual manera, en la frontera también había muchas debilidades en razón de que el comercio, que antes de Cedras ser presidente de Haití, luego del golpe de Estado, el comercio que se hacía en la frontera era un comercio de subsistencia, o sea, entre vecinos, nacionales haitianos, de las poblaciones aledañas de Haití, pasaban a la República Dominicana a comprar productos que le vendían los lugareños de las provincias fronterizas. Con Cedras, siendo presidente de la Organización del Estado Americano, le impuso un embargo comercial. Al poner un embargo comercial a Haití, el presidente Balaguer muy hábilmente ordenó que se establecieran en algunos sitios de la frontera comercio ya a escala, como una forma de que la población haitiana, producto del hambre, no lanzaba estampida del personal hacia la República Dominicana. Bueno, esos mercados crecieron. Al crecer ese mercado, entonces el personal del ejército, que era el que hacía servicio en la frontera, ya no tenía la capacidad para manejar con el volumen de actividades que se estaban realizando allí. Entonces, en el 2006, mediante el decreto 325-6, se creó el Cefrón. También en esa ocasión había cierto movimiento en el Congreso de hacer una fuerza por la vía del Congreso. Creo que el doctor Pelegrín Castillo hablaba mucho de eso. Entonces era algo inaceptable para el Poder Ejecutivo, porque la Fuerza Armada es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Entonces el presidente se adelantó y emitió el decreto 325-06. Entonces ahí se crea el Cefrón
con la función o con la misión fundamental de establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en la frontera, en los 4 pasos más importantes de la frontera: Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. En el 2007, mediante el decreto 323-7, se modificó el artículo 325-6. Y aparte de las funciones que se le asignó inicialmente, también se le agregó que el CEFRON tenía que llevar a cabo temporalmente actividades a todo lo largo de la frontera, siempre y cuando fuese ordenado por la superioridad. Ese es el origen del CEFRON. Ahí se determinó que el 60% del personal del CEFRON tenía que ser del ejército, 20% de la marina y 20% de la Fuerza Aérea Dominicana. Qué bueno, eso está muy bien, así la gente conoce lo que es esa dirección. Por otra parte, comandante, a ver si en qué afecta el cierre de la frontera actualmente al sector empresarial, ¿verdad? Y al país en sentido general. Sí, muy buena pregunta. Bueno, indiscutiblemente que el sector exportador de la República Dominicana, el sector comercial y los comerciantes de esas localidades, Dajabón, Elías Piña, Pedernales y Jimaní, lo afecta, porque ahora mismo están vendiendo grandes cantidades de productos hacia Haití. Se está hablando de que se está exportando en 1.000 millones anuales de dólares. Eso es lo que se contabiliza, que hay otra gran parte que no se contabiliza. Entonces, si de la noche a la mañana se le quita ese ingreso, esa entrada, tanto a los empresarios, comerciantes, como los comerciantes pequeños de la zona, le va a afectar. Ahora, el contrapeso de eso es que ellos tienen 30 años ganando mucho dinero ahí. Entonces, ahora que el gobierno toma esa medida como una forma de proteger la soberanía de nuestro país por un conflicto que todo el mundo sabe, incluyendo la comunidad internacional, que es una violación que están haciendo al territorio dominicano, porque ese río es prácticamente dominicano y apenas de los 55 kilómetros que tiene el río, desde Loma Cabrera hasta Montecristi, son 10 kilómetros ¿qué línea fronteriza? 10 kilómetros. Sí. Y tiene como 2 kilómetros una parte que ingresa al territorio haitiano, que es ahí donde ellos quieren hacer el canal. Pero hay una violación, entonces el gobierno dominicano tiene que reaccionar. Entonces el pueblo dominicano, en ese sentido, debe de ser más cohesionado y unirse a la acción y apoyar la acción que ha tomado el gobierno. Ahora, ese comercio en la frontera, ese mercado de la frontera, yo como militar y conocedor de la demografía, conocedor de la geopolítica, no conviene a la República Dominicana, porque es que a partir de 1991 hasta la fecha, o sea, se está hablando de casi más de 30 años, hay un comercio a gran escala ahí, que no lo puede controlar el CEFRON, ni lo puede controlar el ejército con los puestos que tiene a lo largo de la frontera, porque son demasiadas actividades. La Fuerza Armada hace el esfuerzo por mantener el control, pero no, el control es muy disminuido. Entonces, desde el punto de vista de la densidad demográfica, la isla de la República Dominicana es la isla más poblada del Caribe. Se está hablando de 22, 23 millones en la isla entera.
nosotros tenemos 48.000 kilómetros cuadrados, 48.442 creo. Y ellos nada más tienen 26.000. Y entonces en esos 26.000 kilómetros cuadrados que tienen y algo más, tienen casi 12 millones de habitantes mal contados. O sea, la densidad poblacional de la República Dominicana ahora mismo está en 212 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero el de Haití está en 400 y algo, 413 creo que es la densidad poblacional de Haití. Y dice la demografía que cuando un país llega a 300 habitantes por kilómetro cuadrado, ya es un problema. Es una superpoblación. Ahora bien, cuando la superpoblación es en países o en personas y tienen una buena vida, un nivel de vida alto, no migran, se quedan ahí. Pero si no tienen un nivel de vida, emigran. Ahora mismo la densidad poblacional de Juana Méndez está en 512 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en Dajabón es 84. Entonces, ese flujo de año por año, ese flujo de personal nacional haitiano hacia la frontera, atraído por los mercados, nos va a afectar tarde o que sea temprano si seguimos con ese ritmo. Entonces, la frontera es el patrimonio geográfico donde la República Dominicana tiene para expandirse en los próximos 100 años, porque hay mucho terreno, mucho espacio, entonces hay que cuidarlo. Entonces, la siguiente fase, se debería aprovechar esta fase que está cerrada para comenzar a buscar la forma de cómo, porque no es que quiten el comercio, buscar otra vía de hacer ese comercio, que no sea 2 veces a la semana en la frontera. Y aparte de eso, yo quiero que tú sepas que no son 4 mercados que hay solamente en la frontera. En la frontera hay como 10 mercados más, a una pequeña escala de lo que se hacen en Dajabón, Jimaní, Pedernales y Elías Piña. Pero se hace el mercado también, entonces que a todo lado de la línea fronteriza hay una presión demasiado grande. Entonces creo que el gobierno dominicano, el pueblo dominicano debe ir pensando en eso y buscar otra forma. Ok, comandante, hágame el favor, resúmame en 1 minuto, 2 minutos, ese despliegue de militares hacia la frontera e incluso equipos nuevos que llegaron hace más o menos de una semana para llevarlo hacia la frontera. ¿Cómo usted ve eso? Si usted lo ve bien, que el presidente haya hecho eso y ese despliegue de personal, están todos los guardias para la frontera, como quien dice. A ver, ¿cómo usted ve eso, usted como militar, y qué usted opina de eso? Bueno, muy buena pregunta. Yo lo vi como militar de casi 39 años que duré en el ejército y conocedor de la parte operativa y de la doctrina militar. Lo vi muy bien. Porque no sé si usted vio un haitiano del lado de la frontera, un video que salió repartiendo machetes, colines, como dicen, al pueblo haitiano. Entonces, el pueblo de Dajabón ve eso y se siente afectado. Entonces, la Fuerza Armada y los gobiernos existen es para proteger a la población, independientemente del territorio dominicano, del patrimonio del territorio dominicano, pero también del patrimonio humano del país, que es lo que nos va a servir para llevar a cabo el desarrollo nacional. Entonces hay que protegerlo. Independientemente de eso, la doctrina militar dice que la Fuerza Armada tiene que estar capacitada para 2 cosas. Una para disuadir y otra para operar eficientemente. La parte operativa y la parte disuasiva. Tiene que tener esa capacidad. Es más, yo no hubiese hecho esa demostración de fuerza, lo hubiese hecho más amplia. Correcto. Hubiese ordenado también, conjuntamente con ese proceso,
ejercicio de entrenamiento. Y hago ejercicio de entrenamiento de desembarco anfibio en la Beata, que es una isla que pertenece a la República Dominicana. O en los callos de Montecristi, que son zonas aledañas. Desembarco anfibio con los infantes de marina de la Armada Dominicana. De práctica, porque hay que practicar. Entonces, y hay que disuadir. También hubiese hecho descenso vertical de helicóptero en los rosales de la frontera de Jabón. Descenso vertical. Y también hubiese hecho ejercicio de entrenamiento de descenso de paracaidistas de la Fuerza Especial de la Fuerza Aérea. Para disuadirlo, porque el pueblo dominicano es un pueblo de paz. Y también el protocolo del 29 y el 37, el 36, hablan de que la amistad y la paz con Haití es eterna. Indiscutiblemente que eso está en los papeles, nosotros lo cumplimos. Pero si somos agredidos, tenemos que reaccionar. Entonces no queremos porque Haití no tiene capacidad para llevar a cabo un enfrentamiento con nosotros. Aunque un ejército se arma en poco tiempo, porque todas las armas están en el mercado y se compran en el mercado negro, y los países, muchos países la venden también. Es decir que ese despliegue de tropas estuvo muy bien. Y si no se hubiese hecho la presentación de ese equipo, la entrega de ese equipo un día anterior, la sorpresa hubiese sido mayor. En 30 segundos, comandante, hágamelo un llamado al pueblo dominicano con respecto a la frontera. Bueno, sí, muy interesante. Yo quiero decirle al pueblo dominicano, como un oficial del ejército con experiencia, que en la Fuerza Armada existen las condiciones, la preparación para poder mantener la misión que se le asigna en la Constitución de la República, que es defensa del territorio nacional, defensa del pueblo dominicano y mantener la integridad territorial. Estamos en la capacidad de la Fuerza Armada, tanto los que estamos en honroso retiro como los que están activos, de cumplir con esa misión. Solamente lo que necesitamos es que el gobierno dominicano, entre la medida de lo posible, nos dé los elementos, o le dé a la Fuerza Armada los elementos necesarios para poder cumplir con esa misión. Es todo lo que tengo que decirle al pueblo dominicano. Muchas gracias, señor comandante César Caistán Jiménez, exdirector del CEFRON y un general con mucha experiencia en el ejército, conocedor de la frontera incluso. Muy buenos días, le entrevistó Pablo Matos del Faro RD. Gracias, comandante. Gracias, Pablo.